Una vez más, es un gusto conectarnos a través de nuestras Expert Talks, una iniciativa de eTech Evolving Education donde abordamos temáticas relacionadas con tecnología y educación, retos, oportunidades y tendencias para México y América Latina. Quiero extenderles una especial invitación para que participen en eTech Evolving Education, que se realizará del 7 al 9 de septiembre de este año en el World Trade Center de la Ciudad de México. Allí reuniremos, presencial y virtualmente, a los principales actores del ecosistema educativo para compartir conocimiento, debatir, generar vínculos, alianzas y negocios que verdaderamente nos permitan avanzar hacia una transformación y evolución de la educación en nuestra región. Todo esto a través de la tecnología y la innovación. Si no te has registrado, ya puedes hacerlo gratuitamente a través de www.etechevolvingeducation.com y vivir esta experiencia digital con toda la comunidad global EdTech. Con una población de casi 6 millones de habitantes, la educación finlandesa ha sido y es reconocida en todo el mundo por su excelente calidad y alto nivel. El sistema educativo de Finlandia es gratuito y público y ha sido diseñado para ser totalmente equitativo y enfocado en las habilidades de niños, niñas y jóvenes, donde toda la confianza está depositada en los alumnos, docentes y padres de familia. Sin embargo, y como ya lo sabemos, la pandemia ha tenido un gran impacto mundial en todos los modelos educativos, y Finlandia no ha sido la excepción. Por lo tanto, hoy queremos conversar con Eva-Maija Vuolo, experta en educación finlandesa y quien actualmente vive en Chile, sobre estas estrategias que el sistema educativo de este país nórdico ha desarrollado durante estos tiempos de enormes retos para la educación y los aprendizajes que han permitido plantear nuevas acciones para dar continuidad a la enseñanza y el aprendizaje de niños, niñas y jóvenes. Hola Eva-Maija, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a las Expert Talks. Qué gusto que estés con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes. Para iniciar, me gustaría que nos platicaras un poco sobre tu experiencia en el sector educativo, tanto en Finlandia como en América Latina. En 2016 ganaste un premio a la mejor tesis de Magister sobre educación en Finlandia. Cuéntanos más detalles y cómo es que terminas viviendo en Chile. Bueno, en realidad la vida da vueltas interesantes. Ya llevo 5 años más o menos trabajando en Chile, pero yo soy profesora de formación, hice mi formación pedagógica en Finlandia y yo estaba bien interesada en la relación entre el desarrollo y la educación y el potencial que tiene la educación para transformar sociedades. Y de hecho, la tesis que hice junto a mi amiga y colega Ana Paula Herrera, que de hecho es finlandesa mexicana, la tesis se trataba justamente sobre eso, como del desarrollo y cómo las distintas visiones sobre el desarrollo pueden influir en las reformas educativas, en los cambios educativos en distintos lugares del mundo y la importancia que tiene por eso analizar los discursos de desarrollo, porque no es un concepto para nada fácil. Pero ya hace un tiempo llegué a trabajar a Chile, he estado trabajando aquí en distintos proyectos de innovación educativa, armando propuestas de política educativa desde el tercer sector y también trabajaba en Argentina y ahora estoy en Plus Finland, en una organización chileno-finlandesa donde estamos adaptando el modelo finlandés a distintas realidades de la región. Así que ha sido por distintas vueltas de la vida, terminé aquí en Chile y con mucho gusto estoy aquí hoy día con ustedes hablando sobre la educación y las posibilidades que tiene para transformar nuestras sociedades. Y entrando un poco más en el tema que queremos abordar el día de hoy, explícanos un poco sobre el sistema educativo finlandés. ¿Por qué crees que es tan reconocido a nivel mundial y qué lo hace tan exitoso? Bueno, yo creo que hay muchas razones para eso y es bien interesante, de hecho, que Finlandia salió como a la luz mundial de la educación a través de las pruebas PISA, porque tuvo muchos años seguidos resultados muy exitosos en las pruebas estandarizadas, pero en realidad es bastante
irónico de alguna forma porque estas pruebas nunca han tenido mucha importancia en Finlandia y de hecho el desarrollo del sistema educativo que empezó con reformas en los años 60, 70, ha sido bien distinto al camino que muchos otros países han tomado y en Finlandia en vez de estandarizar los procesos de aprendizaje y tener exámenes, por ejemplo, la misma evaluación para todos, en Finlandia se ha enfocado mucho más en la personalización, porque sabemos que todos los estudiantes aprenden y todos los seres humanos aprendemos de formas distintas y por eso también necesitamos distintas formas para demostrar nuestro aprendizaje. Entonces yo creo que hay como 4 puntos esenciales que tal vez diferencian al sistema educativo finlandés de muchos otros sistemas, que serían la personalización, donde los docentes ajustan sus metodologías, sus estrategias pedagógicas a las necesidades de cada estudiante. También se utiliza mucha innovación pedagógica en ese sentido para buscar la mejor manera para garantizar que cada persona pueda desarrollarse de la mejor forma posible. También se ha enfocado fuertemente en el profesionalismo de los docentes, en garantizar que los profesionales que trabajan en la educación tengan una buena formación, que sean profesionales motivados, bien formados, y por eso hay mucha autonomía también, y de hecho no hay evaluaciones de docentes tampoco como en muchos otros lugares. Hay mucha confianza y cada docente tiene que tener un magíster en educación, así que la idea es que ya nosotros vamos a seleccionar las personas que realmente están capacitadas, que quieren ser profesores y los formamos para que después ellos sean los especialistas en la educación. El tercer punto sería la equidad, que yo creo que es uno de los puntos más importantes en el sistema educativo. No existen ranking, por ejemplo, entre los colegios, entre las escuelas, y en realidad las familias envían a su hijo o hija a la escuela que está más cercana a su casa. Y desde el inicio de las reformas educativas se puso un fuerte énfasis en garantizar que todas las escuelas sean de buena calidad, porque Finlandia es un país chico, no tiene muchos recursos naturales en realidad, así que por eso en ese momento se decidió que todas las personas necesitan tener una buena formación para que puedan aportar a la sociedad. Y por último, el sistema se basa mucho en la colaboración. Mundialmente se ha trabajado mucho más desde la competencia en los sistemas educativos, donde los estudiantes necesitan competir entre ellos, los colegios, las escuelas también, para tener mejores resultados. Pero en Finlandia se enfatiza mucho la colaboración, tanto a nivel institucional como entre docentes, entre estudiantes y también la colaboración con las familias. Creo que esos son los puntos que tal vez diferencian al sistema educativo finlandés de muchos otros sistemas del mundo. Claro, es definitivamente un modelo muy inclusivo, equitativo y colaborativo, donde definitivamente también no dejan a nadie atrás. ¿Cómo reaccionó el gobierno finlandés ante el cierre de escuelas y universidades por esta situación tan inesperada como es la pandemia por el COVID-19 que estamos viviendo desde marzo de 2020? ¿Y qué estrategias se plantearon desde un inicio? Bueno, sí, efectivamente, nadie estaba preparada para algo así. Jamás habíamos imaginado en un contexto un cambio tan radical en tan poco tiempo. Pero yo creo que por suerte en Finlandia nadie estaba preparado, pero habían muchas cosas que se habían trabajado desde antes. Por ejemplo, yo creo que los docentes en Finlandia estaban más preparados en términos de habilidades digitales y dominio de distintas herramientas tecnológicas, porque ya desde el gobierno anterior se había trabajado en un plan de transformación digital, de salto digital, donde se capacitaron a tutores digitales en todos los colegios, y por eso como que el nivel ya, o sea, no fue la primera vez que los docentes se estaban enfrentando con las tecnologías educativas. Por otro lado, bueno, a finales de marzo ya del año pasado, en Finlandia también todas las instituciones educativas se cerraron físicamente, pero la enseñanza siguió de forma remota, como en muchas partes del mundo. Y ahí yo creo que desde las escuelas lo que se hizo era
trabajar mucho en colaboración entre los docentes de las escuelas para que ellos puedan apoyarse entre pares, que puedan ayudar a los profesores que, por ejemplo, les costaban más las herramientas digitales. Había mucho espacio para que trabajen juntos y para que planifiquen. Y por otro lado, yo creo que relacionada a la colaboración sistémica, algo muy importante que pasó esa primavera en Finlandia, cuando se cerraron las escuelas, fue que, por un lado, desde el gobierno intentaron dar las condiciones, por supuesto, para que las escuelas podrían trabajar, y por suerte el sistema es bastante flexible. Entonces ahí, como comenté, los docentes tienen autonomía, y en este contexto también los docentes podían definir con bastante libertad cómo organizaban las clases, cómo organizaban los horarios, y también podían priorizar ciertas habilidades o contenidos que encuentran así como esenciales para que aprendan. Pero también había colaboración con el sector privado, y por ejemplo, durante esa primavera, algo muy interesante que pasó fue que varias organizaciones privadas de tecnologías educativas armaron un sitio web donde juntaron el mundo de tecnologías educativas finlandesas y los ofrecieron de forma gratuita para todas las escuelas e instituciones educativas en Finlandia para ese tiempo de pandemia. Y también fue una experiencia, creo que bien exitosa, donde los distintos sectores se pusieron a trabajar juntos y ofrecieron el apoyo a los profesionales de la educación, que en ese momento estaban bien presionados y con muchas veces faltaban herramientas. Así que por ese lado fue bien interesante ese inicio de la pandemia, donde se vio que en realidad muchos actores se juntaron y empezaron a trabajar juntos para lograr superar esta crisis tan particular. Muy bien, Eva Maya, y definitivamente la pandemia nos está dejando grandes lecciones, algunas muy inspiradoras, y en ese sentido, ¿qué aprendizajes hasta el momento ha dejado esta contingencia para el sistema educativo finlandés? Sin duda, esta ha sido, tanto que ha sido un desafío enorme, también ha sido una oportunidad. Yo creo que hay muchos aprendizajes que se han desarrollado en distintas partes del mundo y en Finlandia también. Y yo creo que uno de los aprendizajes principales, tal vez para los profesores, ha sido que en realidad ya hace tiempo necesitábamos diversificar nuestras metodologías, nuestras estrategias pedagógicas. En Finlandia, como comento, ya desde antes estaban utilizando tecnologías educativas y distintas herramientas en el aula, pero lo que pasó con muchos profesores y estudiantes durante ese tiempo de clases a distancia es que los docentes también se dieron cuenta que hay algunos estudiantes que en la sala de clases, en las clases presenciales, no podían demostrar sus aprendizajes de la misma forma, o les molestaba el ruido de fondo, o si por ejemplo tenían algunos desafíos de concentración o de sensibilidad sensorial. Para esos estudiantes este contexto era ideal, y de hecho podían aprender de mejor forma en la tranquilidad de su casa, y tenían el tiempo para concentrarse, para profundizar en las cosas que les interesaban. Y en ese sentido yo creo que muchos docentes se dieron cuenta que en realidad muchas cosas que utilizamos en las clases a distancia pueden ser de utilidad también en contextos presenciales, mixtos, y en realidad hay cosas positivas que hemos aprendido. Por otro lado, yo creo que ha sido bien importante también ver el desarrollo de autonomía y responsabilidad que han tenido los estudiantes en ese tiempo. Los estudiantes, igual un poco por la fuerza, se han tenido que hacer cargo de sus estudios, de muchas cosas relacionadas a sus procesos de aprendizaje, y eso es un valor que siempre se ha enfatizado mucho en Finlandia. Ya antes de la pandemia, el enseñar a los estudiantes aprender, a hacerse cargo de sus procesos de aprendizaje para que puedan seguir aprendiendo a lo largo de la vida. Y yo creo que este contexto de alguna forma visibilizó esa necesidad aún más. Y yo creo que, por otro lado, algunos desafíos que se han visibilizado, por ejemplo, la inequidad dentro de las casas, como la necesidad de poder apoyar a los estudiantes que
que no tienen el apoyo en las casas. Este contexto ha sido bien complejo en temas de equidad y cómo llegar a las casas donde no necesariamente tienen el apoyo que necesitan los estudiantes. Pero como digo, yo creo que hay muchas cosas positivas también que podemos sacar de todo esto y no podemos, ya cambió el paradigma de alguna forma en educación, y yo creo que la vuelta eventualmente a algún tipo de normalidad no va a ser la misma que tuvimos antes de la pandemia. Como sabemos, México y América Latina tenemos grandes retos en cuestiones de educación. ¿Qué consejos le transmitirías al ecosistema educativo para que en nuestra región podamos avanzar hacia un modelo educativo más inclusivo y sostenible? Yo creo que muchos de los desafíos que vemos ahora en tiempos de pandemia son desafíos que ya vienen de hace mucho tiempo en la región, y ya hace tiempo que hablamos de una crisis educativa donde vemos que los estudiantes, incluso con las clases presenciales, no estaban aprendiendo lo que esperábamos o desarrollando las habilidades que necesitaban para el siglo XXI, para todos los desafíos de hoy. Así que lo que vemos es que en realidad esta pandemia llegó a profundizar una crisis que ya existía de antes, y por eso yo creo que es bien urgente abordar algunas cosas fundamentales que tienen que ver con las metodologías, por un lado, con poner el foco en el estudiante más que en el docente. Lo que hemos visto durante la pandemia, que en muchos casos las clases a distancia básicamente han sido metodológicamente como las clases presenciales, pero a través de una cámara. Pero eso no ha funcionado, y yo creo que todos los docentes ya se han dado cuenta que los estudiantes no están motivados, no están poniendo atención en ese tipo de clases, y por eso yo creo que los docentes en distintas partes del mundo han estado obligados de alguna forma de buscar distintas herramientas que permiten la participación activa de los estudiantes en los procesos de aprendizaje, para que puedan construir sus aprendizajes junto a sus compañeros, con el apoyo de su docente. Y yo creo que eso ha sido como un aprendizaje bien importante, y yo creo que para América Latina, tanto en pandemia como después de la pandemia, va a ser muy importante girar el foco desde la enseñanza, donde el docente es quien entrega el conocimiento, hacia el aprendizaje de los estudiantes, porque ellos son los que necesitan construir sus aprendizajes. Y por otro lado, a nivel más sistémico, yo creo que también ha sido bien importante darse cuenta que en estos contextos donde tenemos cambios bien rápidos todo el tiempo por el tema sanitario, pero también yo creo que es necesario en un contexto más normal también flexibilizar de alguna manera los sistemas educativos, para que los docentes puedan tomar decisiones pedagógicas para poder abordar situaciones de contingencia y tomar decisiones a nivel local, porque muchas veces tenemos sistemas muy centralizados donde se toman decisiones a nivel central, pero después en otros contextos no necesariamente tiene mucho sentido. Entonces necesitamos fortalecer el profesionalismo de los docentes, tener formación continua y formación inicial de alta calidad, para que después podamos dar a los docentes la autonomía para tomar decisiones en este tipo de contextos, porque no podemos definirlo desde un nivel ministerio o como un nivel central, porque los contextos son tan distintos y van cambiando todos los días, así que necesitamos profesionales preparados para eso. Qué interesante, Vamaya. Y bueno, sabemos que la amplia oferta de herramientas tecnológicas que detonó la pandemia, pues, y que también donde se ha acelerado la transformación digital, ha sido pues muy notorio, ¿no? Durante estos tiempos. ¿Cuál crees que es el futuro de la educación? ¿Cuál sería el rol tanto del docente como del estudiante actual? Como comenté antes, yo creo que la tecnología llegó a quedarse, y yo creo que no vamos a volver a un contexto igual que tuvimos antes de la pandemia. Todos nos acostumbramos a estas conexiones virtuales, y ya también las habilidades digitales de las personas se han desarrollado de forma nunca antes vista, yo creo, por la obligación de utilizar, por la fuerza, como que han tenido que responder al desafío y la urgencia. Pero yo creo que las tecnologías educativas
tienen un potencial enorme para el contexto post-pandemia también. Nosotros vemos que un gran desafío, después saliendo de esta pandemia, un gran desafío va a ser de alguna forma equiparar la cancha entre los estudiantes que se han quedado más atrás, que tienen muchas brechas de aprendizaje en las competencias básicas, y necesitamos intervenir y apoyar a los estudiantes de forma más personalizada. Y en esos contextos muchas veces las tecnologías educativas nos permiten identificar dónde están los desafíos de cada estudiante, poder apoyarlos de forma más personalizada, especialmente en clases donde tenemos muchos estudiantes y un solo docente no lo puede necesariamente hacer. Así que ahí yo creo que las tecnologías educativas pueden aportar de forma significativa a los procesos educativos, también llegando a un contexto más normal. Y además, un tema que vemos muy importante, llegando a un contexto más habitual, y además ya durante este tiempo de confinamiento necesitamos hacernos cargo del bienestar de todos los desafíos de desarrollo socioemocional que vemos en los estudiantes que han estado encerrados, aislados de sus pares durante tanto tiempo. Y ahí también tenemos muchas herramientas digitales que pueden aportar para poder ver cómo efectivamente están los estudiantes, cómo se sienten, cómo están con sus compañeros, si sienten acoso escolar o alguna violencia en otros contextos. Y para eso también, de hecho, nosotros ofrecemos distintos tipos de herramientas. En Finlandia se han desarrollado ya durante mucho tiempo este tipo de herramientas que se pueden aprovechar para después volver a abordar todos los desafíos que nos ha dejado esta pandemia. Y yo creo que la salida de esto va a ser muy importante saber aprovechar este tipo de herramientas para garantizar el derecho a una educación de calidad para todas y todos, y también para abordar los desafíos más socioemocionales que nos ha dejado este tiempo tan especial. Sí, totalmente de acuerdo, Eva Maya. Finalmente nos gustaría que nos transmitieras 2 o 3 mensajes clave para toda nuestra audiencia e invitarlos a que participen en eTech Evolving Education, que les recuerdo se realizará del 7 al 9 de septiembre de este año en Ciudad de México, y donde tú pues eres una de las invitadas del programa de conferencia. Sí, muchísimas gracias por este tiempo, por haber estado aquí con nosotros. Están todas y todos invitados a eTech Evolving Education en septiembre para seguir conversando sobre la educación, los desafíos que tenemos en el momento, y para descubrir nuevas oportunidades en este contexto, y apoyarnos entre todos para poder garantizar una educación de calidad para nuestros niños, niñas y jóvenes en la región, y también para poder construir una sociedad mejor para todos nosotros. Así que están muy invitados a seguir conversando en septiembre en las conversas que vamos a tener ahí en eTech Evolving Education. Gracias, Eva Maya. Agradecemos mucho tu participación en esta conversación. A toda nuestra audiencia, muchas gracias por conectarse y participar. Los invitamos a seguir la programación de las próximas Expert Talks a través de nuestros canales digitales. Reimaginemos juntos el futuro de la educación en México y América Latina. Soy Marta Carvajal y hasta una próxima oportunidad.